hacer la grabación. Bueno, en esta práctica los voy a dejar así un poco más libres, por decirlo así. Solo les voy a explicar qué hacer. No voy a hacer la demostración yo. Entonces, empezando con el procedimiento experimental. Dice el primer paso, construye el siguiente circuito de rectificador con puente de diodos en multisim. Construyen el circuito exactamente como aparece en la figura. Después, en el segundo paso, mida con el multímetro el voltaje de la resistencia de un K. El voltaje en R1, en RMS, ¿verdad? Ya saben que cuando les dicen RMS es que van a utilizar el multímetro, lo van a poner en voltaje y después AC. Si miden con el osciloscopio van a obtener el voltaje pico, ¿verdad? No el RMS. Después dice, conecta el canal 1 del osciloscopio a la señal de entrada. La señal de entrada sería este nodo de acá. El nodo donde está el positivo de la fuente B1. Y el canal 2 a la resistencia de un K. Entonces sería este nodo. Voy a dibujarlo acá. Este sería el canal A. Y el canal B sería este. Y los tierras los ponen en paralelos con este nodo. Ok. Después dice agregue el gráfico obtenido en el osciloscopio. Entonces aquí ponen una captura del osciloscopio donde tendrían que tener una onda de esta forma, ¿verdad? Que está rectificado tanto el ciclo positivo como el negativo, ¿verdad? No como el rectificador de medio puente que solo rectifica el positivo. Después dice, mide los voltajes picos de las señales y la diferencia entre ambos valores. Anote el resultado en la tabla 1. Así es, le va a aparecer, como les estaba diciendo, le va a aparecer así, ¿va? Esta sería la onda rectificada. Y le va a aparecer un poquito ligeramente mayor la onda desde la fuente voltaje V1, ¿verdad? Ya saben que la caída de voltaje va a ser en los diodos, ¿verdad? Cada diodo tiene su caída de voltaje. Entonces ahí debería haber una diferencia de voltaje. Bueno, después dice, mida los voltajes picos de las señales y la diferencia entre ambos valores. Anote el resultado en la tabla 1. Conecte ahora el osciloscopio sobre un diodo y obtenga el voltaje de pico inverso y anótelo en la tabla 1. Después utilice los medidores de puntos para obtener el voltaje de C, valor medido, en la resistencia de carga y anote el resultado. Entonces dice aquí, conecte el osciloscopio, perdón, los medidores de punto. Entonces solo van a ponerlo aquí, ¿ve? Sería de acá, ¿va? Aquí ponen la pincita de voltaje de C. Y que mida al tierra, ¿verdad? O pueden poner el que tiene las dos, el positivo y el negativo. Les debería dar igual. ¿Qué más? Vamos a ver. Dice con los medidores de punto obtenga la potencia promedio en la resistencia de un K y anote su valor. Entonces ahí lo configuran el medidor de punto, ¿verdad? Se recuerdan que le daban doble clic
y tenía una ventana de parámetros para que mostrara no solo el voltaje, sino que también puede medir la corriente y la potencia. Y la frecuencia también, ¿verdad? Pero en este caso no vamos a medir frecuencia, dice solo el voltaje es el valor medio y después la potencia promedio en la resistencia de un K. Y después dice construye el siguiente circuito rectificador con un transformador con tab central en multisim. Ese transformador, vamos a buscarlo. Vamos a ver dónde está. En Place Basic. Transformer, aquí está. Y el código, no tiene código, solo dice T1. Bueno, lo buscamos por acá. A ver. Qué raro, no encuentro. Pero bueno, pueden usar este también. Pueden usar este y ponerlo así. Conectarlo así. 1055. O si lo encuentran, pues usan ese. O sea, solo es un transformador con derivación central. Que va a reducir, si no me equivoco, sí, es un reductor de voltaje, ¿verdad? 1055, donde acá le conecto la fuente de voltaje 240. Vamos a conectarle. Y en la salida voy a medir 1055. Aquí voy a medir la primera mitad del devanado. Aquí voy a medir la segunda mitad. Y aquí voy a medir todo el devanado completo. Entonces vamos a ver qué tenemos. Ahí, entonces si se fijan bien, 1055 es como que tenga un transformador. ¿Cuál es el XM3? Es como que tenga un transformador 1. Sí, 1, ¿verdad? Aquí voy a poner 240. Es como que tenga un transformador 1. Si lo pongo desde, si agarro todo el devanado, ¿verdad? Porque tendría 5 vueltas acá y otras 5 acá. Serían 10 vueltas y en el primario de vuelta, entonces me da 1. Y cada mitad del devanado me da la mitad del voltaje, ¿verdad? El primario, 240, entonces tengo 120, 120 y acá, a acá tendría los 240. Bueno, conectan el transformador como se muestra en la figura. Pues si encuentran este, mucho mejor, ¿verdad? Ahí le ponen el tierra también aquí. Ahí. Le ponen el tierra ahí, conectan los diodos y conectan la carga. Después dice, verifique con el multímetro que tenga el mismo voltaje sobre la resistencia de un K que el medio con el puente de diodos. Perdón, que el medido con el puente de diodos.
Y pues después anotan el voltaje en R1 en RMS. Entonces solo conectan el multímetro aquí, ¿verdad? Midiendo voltaje de RMS. Voy a borrar esto. Después dice, repita los pasos del 3 al 8 y anote los resultados en la tabla 1. Ok. Entonces vamos a volver a poner el osciloscopio. Agregamos una captura del osciloscopio. Después medimos los valores picos, la diferencia entre ambos valores. Miden también el voltaje pico inverso, el valor de C promedio, la potencia promedio. Como que la coneja está brincando el gato. Los Ya micrófonos. que me gato. No, está bueno. Yo no te digo nada. No sé, te estoy diciendo que. ¿Cómo eres tú? Sí, ya me voy a seguir ya. Bueno, entonces vuelven a hacer desde el paso 3 con este mismo circuito. Y lo anotan en la tabla, ¿verdad? Aquí en la tabla. Entonces dice con el puente de diodos, que sería el primer circuito, con este. Después con tab central, que sería este. Y media onda. Déjeme ver. Ah, ok, aquí está. Después dice, construye un rectificador de media onda con una entrada de 120 voltios hacia 60 Hz y repita los pasos del 2 al 8 y anote sus mediciones. Igual toman una captura del circuito acá y vuelven a hacer los pasos del 2 al 8, ¿verdad? Y aquí hay unas preguntas que estas las ponen al final, ¿verdad? En el cuestionario. Aquí van dos preguntas y aquí hay otras dos. Entonces al final deberían de tener las 4 preguntas, ¿verdad? Contestadas. Después en la siguiente parte donde dice filtro por condensador, dice construir circuito en multisim donde agregamos un capacitor en paralelo a la carga. Con este capacitor estamos creando un filtro, el cual es la tercera etapa de una fuente DC. Utilice el osciloscopio y obtenga el voltaje máximo y el voltaje pico máximo y el voltaje pico mínimo en la resistencia de 1K. Entonces, si se recuerdan, aquí hay un gráfico. Aquí está. Aquí tenemos la onda antes del filtro, ¿eh? Sería esta. Entonces, si se fijan, tenemos una pérdida aquí. Voy a cambiar el color del lápiz. Tenemos esta pérdida de voltaje, miren, ¿ve? Todo esto lo estoy perdiendo. Desde acá, bueno, desde acá hasta acá, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos sería una línea recta, ¿verdad? Un voltaje DC constante. Pero en lugar de eso, yo estoy obteniendo un voltaje de esta forma.
Y así, ¿verdad? Entonces estoy perdiendo todo esto de voltaje. Toda esta área de acá, ¿verdad? Y a esta diferencia de voltaje le llamamos voltaje de rizo. Entonces, ¿qué hacemos para reducir este voltaje? Pues podemos aumentar la capacitancia de los filtros. También otra forma de mejorar eso puede ser, vamos a ver, déjenme recordar. Había otra forma de mejorar el voltaje rizo. Ah, ok, ya recordé. En la realidad, además de usar capacitores, utilizamos unos circuitos integrados que son algo así como estabilizadores de voltaje. No recuerdo el nombre exactamente cómo se llama. Pero lo que hacen es estabilizarme el voltaje y yo tengo esta salida prácticamente. Mire. Ah, y está el otro estabilizador de voltaje, que es el diodo Zener, pero eso lo vamos a ver después. Que en realidad el diodo Zener casi no se usa así. En el momento de hacer una fuente lineal, no vamos a utilizar un diodo Zener. Una fuente funcional, ¿verdad? Una fuente que funcione, no vamos a utilizar un diodo Zener. Vamos a comprar un circuito integrado que estabilice el voltaje. Ok, entonces siguiendo con la práctica. Entonces construyen el siguiente circuito en multisim donde agregamos un capacitor en paralelo a la carga. Con este capacitor estamos creando un filtro, el cual es la tercera etapa de una fuente DC. Utilice el osciloscopio y obtenga el voltaje pico máximo y el voltaje pico mínimo en la resistencia de un K. Determine el voltaje DC de la salida usando los medidores de punto y usando el medidor de punto determine la corriente pico en los diodos. Dice una sugerencia para medir esta corriente: active maximum step time en análisis en simulation. Cambie la capacitancia según la tabla 2 y repita los pasos anteriores y determine el voltaje de rizo. Entonces aquí hay una tablita con las capacitancias. Van a ir cambiando este capacitor de 10 y van a medir todos los valores de acá. Después lo cambian a 50, 100, 250, 750 hasta llegar a un microfarad. Van a ver que entre más alta la capacitancia, el voltaje rizo va a ir disminuyendo. E igualmente el voltaje el BRMS, va a ir aumentando. Entonces, y aquí están las fórmulas para calcular todo, ¿verdad? Después dice, determina el voltaje de rizo RMS de la onda obtenida en la salida del filtro, es similar a una onda triangular, entonces utilice la siguiente fórmula para obtener ese valor. Y aquí está la fórmula para obtener el valor RMS. Después el factor de rizo, ahí está la fórmula. Y bueno, llenan la tabla, después la pueden graficar, bueno, lo pueden graficar en Excel o en matemáticas, ¿verdad? Las gráficas salen mucho más bonitas en matemáticas, les aconsejo que utilicen ese programa mejor. Pero bueno, si no tienen tiempo para aprender matemática y no lo tienen instalado, pues lo hacen en Excel. Hacen las gráficas. Esta sería la gráfica del factor de rizo con respecto a la capacitancia. Y el ID, la corriente del diodo pico, con respecto al voltaje de rizo, ¿verdad? Pico, pico. Y por último, las preguntas, ¿verdad? Las últimas dos preguntas que van en la parte del cuestionario. Bueno, ¿alguna pregunta en este informe? Permítanme, déjenme les doy permiso para desmutear.
¿Alguien tiene una pregunta? ¿Todo está claro? Sí, no solo una duda. Si la gráfica se hace en matemática, solo se ocupa la gráfica, manda el código. Sí, sí, solo toman una captura de la gráfica, no me vayan a mandar código. Y ya saben cómo agregar los datos a matemática. Hay una, ¿cómo se dice? Una opción o un código ahí que creo que era import y ponían la dirección donde estaba el archivo de Excel al momento de que hagan esta tabla y de un solo gráfica en la tabla que quieren. Sí, gráfica en la tabla con los datos que desean. Si ese código tal vez lo recuerda con claridad o algo así, podrían enviarlo como el grupo para de un solo usarlo. Mm, no me acuerdo. Voy a ver si lo tengo ahí de algún informe mío. Ahí se los mando. Creo que sí lo tengo, lo más seguro es que sí. Porque ese código yo lo guardaba siempre lo tenía guardado para solo modificarlo y después hacer las gráficas. Otra pregunta. Bueno, si estamos todos claros, entonces vamos a proceder con la revisión. Voy a parar la grabación para después subirla.